Esta tarde el canciller Marcelo Ebrard anunció su renuncia al cargo de secretario de Relaciones Exteriores para enfocarse de lleno en la contienda interna de Morena rumbo al 2024. Dejará su puesto después de que Morena se reúna en su Consejo Nacional este próximo domingo. Y bueno, ayer el presidente López Obrador se había reunido con gobernadores, dirigentes de Morena y con los 4 aspirantes de su partido a la presidencia. Hoy aseguró que no inclinará la balanza entre ellos y que se elegirá libremente a la o el aspirante, y será el domingo cuando el Consejo Político Nacional de Morena decida el método. Pero por lo pronto, Marcelo Ebrard ya anunció que inmediatamente después de este consejo presentará la renuncia y comenzará su campaña en busca de la candidatura de Morena para el 2024. Eso será el próximo 12 de junio. Marcelo Ebrard centra la mira en 2024. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente. A partir del lunes 12 de junio, el canciller enfocará sus esfuerzos para alcanzar la candidatura de Morena a la presidencia. Su renuncia será oficial, un día después de que el Consejo Nacional de Morena defina las reglas para la selección del coordinador de los comités de defensa de la 4T 2024-2030. Estoy cierto de que arribaremos a ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos, que garantice equidad, transparencia y reglas claras. El anuncio llega un día después de la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los aspirantes a la candidatura presidencial. Nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie. Sobre la reunión del Consejo Nacional de Morena, a celebrarse el domingo, el líder nacional del partido, Mario Delgado, dijo que se analizarán las propuestas, incluida la del canciller Ebrard, para que todos los aspirantes renuncien a su cargo antes de participar en las encuestas que definirán a su candidato. Queremos garantizar un proceso absolutamente democrático, imparcial, transparente, porque es lo que va a dar una gran legitimidad a quien resulte designado por la gente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió no especular y esperar los resultados de la reunión del Consejo Nacional. No hay que comer ansias, hay que guardar los tiempos. El domingo es un día muy importante y pues ya estaremos dando todas nuestras opiniones el próximo lunes. Morena tiene sus estatutos, ya lo he dicho, y hay una encuesta que ha venido funcionando, pero vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que nos hacen el domingo. Luego de conocer la renuncia de Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, publicó en Twitter que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión, y que los tiempos del Señor son perfectos. Mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no tendría inconveniente en renunciar y que esto debe ocurrir cuando se lance la convocatoria y a partir de la inscripción de los aspirantes al proceso interno. También se habló, porque era una propuesta del canciller, entre otros, de que hubiese piso parejo, de que hubiese una contienda equitativa. Bueno, lo que hace Marcelo Ebrard sin duda es una jugada arriesgada, creo yo que es también una jugada inteligente porque se está adelantando y porque sabe que para poder lograr la candidatura tiene que imponer, se tiene que imponer en la encuesta, pero se tiene que imponer en la voluntad de la gente. Si es que la encuesta
si es que la encuesta y si es que el proceso, como decía el presidente y como decía Mario Delgado, el presidente de Morena, va a ser equitativo, si no va a ser una encuesta de un solo hombre, como algunos piensan, algunos pensamos a veces que puede ser así. Por lo pronto, el próximo 12 de junio, inmediatamente después de esta reunión de consejo, Marcelo Ebrard inicia campaña. Creo yo, es una opinión muy personal, que eso indirectamente va a obligar a los otros aspirantes a también de una u otra forma dejar su cargo. Son cargos mucho más visibles, la jefatura de gobierno, la Secretaría de Gobernación, para hacer campaña. Pero habrá que conocer para eso, decía Adán Augusto, y en eso tiene toda la razón, los tiempos. La sabia virtud de conocer el tiempo, decía Renato Leduc. A ver, ¿quién conoce el tiempo mejor de los aspirantes de Morena? Por lo pronto uno ya decidió que era ahora, que era el momento de adelantar su reloj. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, la salud es un terreno de desastre. Esta semana se quitaron todos los protocolos médicos para tratamientos de distintos tipos, como el cáncer, como una forma, dicen los expertos, de que no se demanden ciertas medicinas que por protocolo se deberían aplicar a los enfermos y tener en los hospitales. Y, por supuesto, estos medicamentos que hoy existe desabasto. Hoy el presidente López Obrador dijo que estos protocolos no eran necesarios. No solamente dijo que no eran necesarios, minimizó la información. Yo creo que el presidente no tenía mucha información sobre el tema. Ahí estaba López-Gatell y no dijo una sola palabra. Nunca abre la boca López-Gatell cuando lo tiene que hacer. La decisión se da al mismo tiempo que, como informamos la semana pasada, se divulgó que las vacunas anti-COVID de Pfizer se aplicaron diluidas por instrucciones del propio López-Gatell, y cuando ante la escasez de otro tipo de vacunas se decidió quitar también la cartilla de vacunación. En los hechos no sabemos qué niño se vacunó, para qué enfermedad o siquiera si lo hicieron. La iniciativa vino de la Secretaría de Salud, específicamente de un comité que encabeza el impresentable subsecretario Hugo López-Gatell. El jueves 1 de junio, el Diario Oficial de la Federación publicó el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, en el que se enunciaban cambios en las normas oficiales mexicanas de 9 dependencias. Entre ellas estaba la cancelación de 32 normas y 3 proyectos de normas oficiales sanitarias relativas a diversos tipos de padecimientos como el cáncer de mama, el cervicouterino y el de próstata. Medida que, según especialistas, deja a la deriva la prevención, atención y diagnóstico, ya que son estas normas las que marcan los lineamientos que son obligatorios en todos los hospitales públicos y privados del país. Es el marco regulatorio para la supervisión y para garantizar que el paciente recibe el tratamiento adecuado, en tiempo y forma. Por la frecuencia que se presenta en la población, es necesario estandarizar los procedimientos para obtener los mejores resultados. Por eso es que además estas normas se actualizan cada 5 años. En la lista también está la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, tuberculosis, lepra, cólera, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, así como para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. Las normas oficiales mexicanas son importantes en salud porque fijan estándares mínimos para la prestación de servicios de atención médica, estándares que si no tenemos resulta muy difícil que se pueda brindar una atención a la salud homogénea, y también complican otros procesos como el de programación, planeación y presupuestación. Pese a que en un comunicado la Secretaría de Salud reiteró que hay garantía de atención médica a los pacientes sin necesidad de una norma oficial, los especialistas prevén que la atención tarde o temprano será diferente. Eventualmente va a haber un impacto en la calidad de atención y obviamente la calidad implica seguridad, implica sobrevida de los pacientes. Debido a que en el Diario Oficial de la Federación no se menciona justificación sobre la medida, comenzaron los cuestionamientos. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió al tema. Ese es un asunto de una cúpula
de gente que está metida en el comercio de los medicamentos y que no quieren que haya regulación. Aunado a estos temas de salud, hace unos días se retomó una polémica que salió a la luz en 2021 para sobrediluir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 con el conocimiento de López-Gatell. En redes sociales circuló un aparente oficio donde supuestamente se indica que la vacuna fue diluida para extraer 7 dosis de cada vial, en lugar de 6 como estaba indicado. Y se aplica solución salina por encima del volumen recomendado, lo que puede ocurrir es que estas vacunas pierdan su potencia. Otro problema podría derivarse del hecho de que dicha dilución no se llevara a cabo con las condiciones higiénicas adecuadas, en cuyo caso podría presentarse una infección. Otro tema es el esquema de salud del gobierno federal. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen completo su esquema de vacunación. Hasta hace una década, la cartilla de vacunación era indispensable para los trámites escolares o para viajar. Hoy esos datos no son tomados en cuenta. Organizaciones civiles indican que desde 2018 las coberturas se encuentran entre las más bajas en los últimos 20 años. Bueno, que se quiten los protocolos para enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, me parece patético. Es simplemente que no les importe lo que es la salud de las personas. Esta orden que se da desde la oficina de Hugo López-Gatell. Pero quizá también es gravísimo. Usted recuerda cuando llevaba a sus hijos a la escuela o cuando era niño, que cada año le pedían la cartilla de vacunación, tanto para entrar a la escuela, a algún club, si quería ir a las clases de natación, si quería sacar el pasaporte, te pedían una cartilla de vacunación. ¿Qué pasa con esta cartilla de vacunación? Que bueno, muchas veces a los padres de familia se les olvidaba tener que vacunar a sus hijos y no podían inscribirlos, entonces iban y los vacunaban. Además de todo, bueno, se lleva un control estricto de qué vacuna llevaban y cómo. Pero no solamente estamos hablando de los niños chiquitos ahorita, como estábamos viendo, que los niños hasta 2 años, en este momento, según la propia Encuesta Nacional de Salud, 3 de cada 10 tienen esquema completo. También es muy importante en los chavos adolescentes de los 12 a los 16 años, 17 años. ¿Por qué? Porque está ahí la vacuna del papiloma humano, muchísimos, bueno, de la hepatitis y más, que son fundamentales para que estos chavos no tengan un problema futuro. Bueno, hoy no sabemos si existan vacunas o no. Lo que sí sabemos es que no tenemos idea quién está vacunado. Y hay que recordar que según las instrucciones que se dio desde la oficina de Hugo López-Gatell, los niños de 0 a 6 años no los vacunaron contra el COVID y dijeron que no tenía ningún problema. Bueno, ahora ha salido un estudio de la Universidad de Oxford que dice que la mayor cantidad de muertes en ese sector de edad, en los jóvenes y en los niños, en los Estados Unidos, ¿por qué tomamos el ejemplo de Estados Unidos? Porque ahí sí hay datos reales, fue precisamente por COVID. A todo ese sector se dejó desprotegido y bueno, veremos cómo hay enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, como el sarampión, y ahora sin vacunas, no solamente se afectan los chavos que no están vacunados, los niñitos, los bebés que no están vacunados, sino afectan a todo el entorno porque estas distintas enfermedades pueden incluso mutar. Una tragedia, ¿no, Jorge, lo que está pasando en el sector salud? No, es un desastre lo que está ocurriendo en el sector salud. El fracaso del INSABI es la mejor demostración del fracaso del sector salud, la ausencia de medicamentos, el desabasto. Y esto a mí me llama mucho la atención que se diga hoy que lo que sucede es que hay empresas farmacéuticas que están en el negocio y que no quieren regulación, cuando lo que se está haciendo es quitar la regulación. Se quitó toda la regulación. No hay protocolos, no hay normas, no hay cartillas de vacunación. Se vacuna contra el COVID como se le ocurre a un funcionario. Eso es ausencia de control, de regulación, y es lo que ha provocado, por ideologizar los temas, un desastre este sexenio en el sector salud. Simplemente cada día hay un dato nuevo que abona a informarnos sobre ese desastre. Vamos a otros temas. Bueno, Jorge, por ejemplo, yo pondría en el currículum de Hugo López-Gatell, dice que es profesor, que es médico, que es epidemiólogo. Bueno, yo tendría que poner que también está altamente ideologizado. ¿Por qué? Porque es lo que ha hecho con esa Secretaría de Salud. Mi pregunta es, ¿duerme tranquilo el doctor Hugo López-Gatell? Ojalá viva muchísimos años para que vea el desastre que está ocasionando en el sector de salud, dejando a los niños sin vacunas. Vamos a otro tema. Un tiroteo con más de 700 disparos se produjo hoy en la iglesia de
Huacochi, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. El lugar, ahí fue abandonado un cuerpo decapitado. Bueno, ahí lo que ocurrió en Huachochi es terrible. Es la misma zona de la Sierra Tarahumara en donde hace unos meses fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas, una zona indígena en la que los cárteles de la droga se están disputando los territorios con muchísima violencia y donde las autoridades prácticamente no aparecen porque ahí no están, no llegan, no intervienen. Es Santa Anita, en Huachochi, Chihuahua, donde la madrugada de este lunes, 5 de junio, reportaron un enfrentamiento entre grupos armados. Ocurrió afuera de la iglesia, donde encontraron más de 700 casquillos percutidos de al menos 7 calibres distintos. Estamos en investigación, tuve el reporte pues hace ya bastantes horas, pero pues está en la investigación. ¿Un mensaje para la comunidad católica? No, pero no fue un mensaje a la comunidad católica, no fue un mensaje en el templo. Además de dañar el templo, donde se puede observar los disparos, otras 2 casas quedaron igual. Un cuerpo sin cabeza fue encontrado en la misma zona, junto con una camioneta tipo pick-up, la cual estaba calcinada. La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, no ha sido identificada. Su cuerpo fue trasladado a una funeraria en Huachochi. Habitantes de esa comunidad indican que en días pasados, hombres armados impidieron que algunas familias realizaran bautizos. La Sierra Tarahumara es uno de los principales centros de producción de marihuana y amapola. Las organizaciones criminales que por décadas se dedicaron a producir drogas en Chihuahua han diversificado sus actividades. Ahora extorsionan a los pobladores, les exigen cuota bajo la amenaza de ser atacados o asesinados si se niegan a pagar. La Sierra Tarahumara es uno de los principales corredores de trasiego de droga hacia Estados Unidos. Es disputada por cárteles como el de Sinaloa, con su brazo armado Los Salazar, y La Línea, que forma parte del cártel de Juárez, aliado con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Durante la última semana se han registrado diversos enfrentamientos, como el pasado lunes 8 de mayo, en que un menor de 6 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego al encontrarse cerca del lugar de la balacera. En tanto, otro hombre fue asesinado en la colonia deportiva cuando fue sorprendido por sujetos quienes lo acribillaron. A 7 horas de Huachochi, en el municipio de Urique, exigen justicia por los 2 sacerdotes jesuitas y un guía turístico asesinado en junio de 2022. El responsable fue identificado como José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, de 30 años de edad. Nació en una comunidad de Urique, donde vivió su infancia hasta que ingresó a las filas del crimen organizado. Dirigía una célula del grupo delictivo Gente Nueva. La Fiscalía Estatal lo ubicaba como responsable de ordenar el ataque a la comandancia de la corporación en Urique en septiembre de 2017 y del asesinato del profesor estadounidense Patrick Braxton en 2018, por lo que era buscado también por las autoridades estadounidenses. Para el 18 de marzo de 2023 fue localizado el cuerpo del Chueco. Estaba en la sindicatura de Picachos, Choix, en los límites de Sinaloa con Chihuahua. Tras este hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, del municipio de Urique. Esto al considerar que se encuentran en una situación de gravedad, urgencia de riesgo y daño irreparable a sus derechos. Mire usted, los jesuitas están ahí en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara en particular, desde hace décadas, muchas décadas, y hacen un trabajo social muy importante, muy digno, y hacen lo que no hacen muchas autoridades ahí en la Sierra Tarahumara. Por eso, cuando los cárteles, todos, ahí sí no hay diferenciación, expolian a la gente, que es parte de alguna de la gente más pobre, con mayores necesidades que tenemos en el país, por eso también se van contra esos sacerdotes, los asesinan, como ocurrió hace un año. Este ataque contra este templo es brutal, 700 disparos contra un templo, usted lo vio, es prácticamente una casita, dejan ahí decapitados, es brutal lo que ocurre y llama profundamente la atención, porque de la Sierra Tarahumara, de Huachochi, a frontera con Malapa, allá en Chiapas, en la Sierra Madre, pero en la frontera con Guatemala, hoy lo estaba checando, a ver cuánto sería por carretera, son casi 2.600 kilómetros.
Unos son indígenas tarahumaras, los otros son tzotziles, básicamente, aunque hay otras etnias en la zona, y son los más pobres. La verdad, debe haber muy pocos lugares del país donde haya más pobreza que en la Sierra Tarahumara y en esa zona de la Sierra Chiapaneca. Ahí están los cárteles, están los mismos cárteles. El cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, los Chapitos, los Mayos, los de Caro Quintero, los grupos del cártel del Golfo y lo que quedaron de los Zetas. Y no solamente trafican drogas, que ya de por sí sería gravísimo. Están expoliando, maltratando, asesinando a los más pobres entre los más pobres. Y las autoridades, insisto, no intervienen. No intervinieron cuando fue el asesinato de los jesuitas, no intervienen entre los asesinatos que hay ahí en frontera con Malapa y en otros lugares, no intervienen ante este ataque que sufrió este templo ahí en Huachochi. Simplemente no están. Quizás porque son zonas aisladas, quizás porque son los más pobres entre los más pobres, pero no tienen la atención de las autoridades. Y no tienen la atención de las autoridades, pero sí están aterrados en muchas zonas indígenas de que los coopte el crimen organizado. Las señoras tienen terror que se lleven a sus hijos, que se lleven a sus maridos, pero bueno, los chiquitos ya de 12, 13 años los están tratando de cooptar el crimen organizado y como los ven tan pobres y tan indefensos, piensan que son presa fácil. Es ahí donde hay que cuidar a nuestros indígenas, donde hay que cuidar a nuestra gente. No es posible que los dejemos en manos simplemente del crimen organizado que están buscando sicarios desechables. Mientras tanto, en Estados Unidos sigue consignando en sus listas de personajes ligados al narcotráfico a operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora se trata de unos personajes conocidos como los hermanos Guerrero Covarrubias. Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El Ocho, y Javier Guerrero Covarrubias, alias El Javiercillo, lideran una célula criminal al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Este martes fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado de la OFAC, ambos fueron identificados como miembros de alto rango del cártel por traficar armas de Estados Unidos a México, traficar drogas y robar combustible en nuestro país. Alonso Guerrero es ahijado de Nemesio Ceguera el Mencho. Permanece recluido en el Ceferezo 14 de Durango, acusado de delincuencia organizada. En abril del 2019 fue detenido en Zapopan, Jalisco, y en junio del 2021 obtuvo la libertad. Sin embargo, no puso un pie fuera de la cárcel debido a que le giraron una nueva orden de aprehensión. Mientras que sus hermanos Javier, considerado jefe de sicarios, y León fueron detenidos en 2015. La familia Guerrero Covarrubias, originaria de Michoacán, tiene más de 3 décadas con negocios delictivos, que van desde el robo de ganado, extorsión, secuestro, despojo de tierra, hasta narcotráfico y robo de combustible. Sus zonas de influencia son la Ciénega y los Altos Norte de Jalisco, así como en la región sureste de Guanajuato. El líder de los Guerrero Covarrubias era Javier Guerrero Martínez, padre de Alonso, Javier y León, y compadre del Mencho. Juntos comenzaron a desplazar a los caballeros templarios, quienes se habían hecho del control en Michoacán. Pero en diciembre del 2011, Javier Guerrero fue asesinado en un enfrentamiento con los caballeros templarios. Tras su muerte, sus hijos tomaron el liderazgo. Rápidamente acumularon poder en la organización criminal, y a ellos se les adjudica el asesinato de Enrique Hernández, un líder de un grupo de las llamadas autodefensas en Tierra Caliente. Además, esta familia está relacionada con varios ataques a las fuerzas de seguridad. Una de ellas sucedió en marzo del 2015, cuando emboscaron a miembros de las fuerzas de seguridad en Ocotlán, Jalisco, donde fallecieron 5 agentes y 9 resultaron heridos. También se les responsabilizó del derribamiento de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana en mayo del mismo año. Además de las sanciones contra estos hermanos, en la lista negra de la OFAC también está Maricruz Rodríguez Aguirre, responsable de una red de lavado de dinero con la que se ha transferido fondos desde Estados Unidos hacia México. Las sanciones incluyen una casa de cambio en Zapopan usada para realizar el cobro y lavado de más de $6 millones de 2020 a 2022. Esta mujer trabajaba como intermediaria para el comandante regional de Nayarit del cártel Jalisco, Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero.
La OFAC puntualizó que esta acción fue coordinada con el Gobierno de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y que es el resultado de la colaboración continua con investigaciones de seguridad nacional, la DEA y el Comando Norte de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar, como siempre, le digo, los contenidos de ADN 40. Sobre todo, le recomiendo los de Todo Personal en este símbolo QR y lo lleva directo para que pueda ver los reportajes y todos los productos especiales que hemos realizado para usted. Descanse, sueñe bonito y, por supuesto, nos vemos mañana aquí, 11 de la noche, muy puntual. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.